16:23 y bueno, como anticipamos, vamos a hablar sobre el dengue, una enfermedad que de alguna manera, el especialista nos dirá si es que está en forma permanente, pero bueno, este último tiempo yo estuve escuchando de que subieron los casos, le preguntaremos también a él, ¿no? Sí, hubo una epidemia anterior, un brote que fue en 2020 y se solapó un poco con la pandemia de COVID. Pero este año parece que veníamos bien, como que había sequía y no había mosquitos, pero ahora que empezó a llover arrancó de nuevo con todo. Así que para saber más de este tema te digo dos cosas. Primero, que sigan atentos porque en cualquier momento decimos cómo hacen para ganarse las entradas para la bioferia. Y después vamos a ir ya mismo a la entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Manuel Espinosa. Él es entomólogo y especialista en enfermedades transmisibles por mosquitos de la Fundación Mundo Sano. Manuel, buenas tardes. Muchas gracias por conectarte con Estrategia Salud y Ambiente. Soy Gabriela Ensing y estoy acá con Elisa Soto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, y saludos ahí a todos en la mesa. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, estábamos diciendo que como que hay un nuevo brote de dengue y esto, en principio, contanos un poco cómo está la situación tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otros lugares del país, y a qué se debe este nuevo brote. Parece que se cortó. Bueno, mientras nos volvemos a conectar, les repetimos que estamos en comunicación con Manuel Espinosa. Él es entomólogo de la Fundación Mundo Sano. Es una fundación que trabaja a lo largo del país y en otros lugares en la prevención de enfermedades infecciosas. Sí, estaría bueno aclarar que es entomólogo, ¿no? Eso, bueno, él lo podría explicar mejor, seguro, ¿no? Pero bueno. Especializado en insectos. Exacto. Y vos fíjate que el mosquito y una clase de mosquito, la Aedes aegypti, es el responsable de esta enfermedad como de otras. También el Zika y la chikungunya. Es un mosquito, son los mosquitos hembras, ¿no? Que ponen los huevos y ahí es donde se transmite esta enfermedad. Pero bueno, vamos a hablarlo mejor con Manuel Espinosa. Esperamos poder volvernos a contactar. Y que no se corte en lo posible. Exacto, ojalá. Bueno, estamos con la humedad, las comunicaciones. Pero ahí seguimos, y mientras les voy diciendo, bueno, acá estamos en Estrategia Salud y Ambiente y vamos a sortear entradas para la bioferia. ¿Está de nuevo, Hernán? No, estamos tratando... Bueno, lo que pueden hacer para las entradas es o escribirnos ahora al canal de YouTube, es decir, al canal de la radio, donde se está transmitiendo nuestro programa en vivo, escribir a nuestras redes, ¿no? Que vamos a comentarlo y vamos a publicar, vamos a destinar una publicación específica para que puedan participar. Y bueno, lo cierto es que no lo hicimos antes porque fue en la semana que nos hicieron llegar las entradas. Claro, pero bueno, arranca mañana, así que están a tiempo. Y además el hecho de que 2 de los 3 días es fin de semana también... es una buena oportunidad para ir. Contá las redes del programa, porque las de la radio ya las dijimos. Estrategia-salud en Instagram y Estrategia Salud en Facebook. Así es que bueno, esa también son las vías para comunicarse. Y nos dice acá Hernán que nos volvimos a restablecer la comunicación con Manuel Espinosa. Buenas tardes, Manuel, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora se escucha mucho mejor incluso. Sí, ahí estamos mucho Sí. mejor. Contanos, acá también estábamos diciendo que sos entomólogo, si querés explicar vos de qué se trata tu especialidad y ya pasar a contarnos qué está pasando con el dengue en Argentina. Sí, entomología es el estudio se enfoca en el estudio de los insectos, ¿sí? En general. Y en el caso mío, ya hace rato, hace como 25 años que me dedico al estudio de los insectos que están relacionados con enfermedades, patologías, picaduras, emponzoñamientos, y todo lo que tiene que ver con ese tipo de afecciones a
al humano, ¿no? Son entomología médica o entomología sanitaria, también se llama la especialidad. Y, digamos, lo que me he especializado, lo que he trabajado en todo este tiempo es justamente con los mosquitos Aedes, transmisores de virus como dengue, chikungunya y zika, que tanto hablamos en esta época del año siempre. Ujú. ¿Y por qué ahora se está hablando nuevamente del dengue? ¿Qué pasó? Mientras había sequía, estaba como dormidos los mosquitos, no había muchos y ahora rebrotaron con todo con las primeras lluvias. No, a ver, lo que tenemos que pensar es que Aedes aegypti, este mosquito en especial, es un mosquito que es estacional. Solamente a estas latitudes, Argentina justamente está en su límite, en el límite sur de distribución de estos mosquitos y por lo tanto no están activos todo el año, sino que aquí en Argentina entre diciembre y mayo son los meses de mayor abundancia, más favorable para estos mosquitos y entonces las enfermedades que puedan transmitir solo lo van a hacer en ese periodo. Y durante el año, como no están activos, ni los vemos, ni nada, porque el frío los limita y no hay mosquitos adultos que estén volando y picando y depositando huevos. Ujú. Y hay distintos tipos de dengue, ¿cierto? ¿Hay alguna de las variantes que esté circulando más? El dengue es un virus que no es una única sola partícula, sino que se denominan serotipos, que son como variantes. Es como cuando uno habla de las razas de los perros. Entonces tenés los caniches, ¿no? Son variedades. Y el virus Ujú. dengue tiene 4 variedades, tiene 4 serotipos, se los denomina serotipos. Serotipo 1, 2, 3 y 4. En este momento en la Argentina, por la Argentina ya desde 1998 que empezamos a tener casos y epidemias y brotes más chiquitos, más grandes, en cantidad de afectados, fue a partir de 1998. Desde allí hasta acá, ya han circulado los 4 serotipos en algún momento, inclusive hubo años en donde circularon 2 o 3, nunca los 4 juntos, pero sí combinaciones. En este momento, los virus que están circulando en Argentina son el serotipo 2, 1 y 2. Y están, digamos, de alguna manera se han distribuido geográficamente y entonces todo lo que es las provincias del NOA, desde los casos de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, por allí está circulando el serotipo 1. En cambio, del lado del litoral, Santa Fe, Formosa, Buenos Aires, ¿no? Está circulando mayormente el serotipo 2. Perdón, al revés, lo dije al revés, por el serotipo 2 por el lado del NOA y por el lado del litoral el serotipo 1. Y se le suma este año en particular, que eso no ocurre tampoco todos los años, sí ocurrió en el 2016, el otro virus que transmite el mismo mosquito, que es chikungunya, que hizo foco en Paraguay durante finales del año 2022, y bueno, Paraguay sigue sufriendo una epidemia importante y entonces nosotros tenemos también afectados o casos de virus chikungunya porque estos virus se transmiten por el mosquito, pero no es el mosquito el que los transporta y los lleva de un lado para el otro, sino que son las personas, somos nosotros los que nos enfermamos en algún lugar y luego servimos de fuente de virus para los mosquitos locales cuando volvemos de nuestros viajes y demás. Entonces en esta época se junta todo. Abundancia de mosquito, Aedes aegypti, y circulación de personas o tránsito de personas que están portando virus. Y entonces sirven de fuente para estos mosquitos nuestros locales y los mosquitos se infectan y empiezan a transmitir luego. O sea, Manuel, por lo que entiendo a través de tu explicación, el contagio del dengue siempre es a través del mosquito, no es que hay algún contacto que yo pueda establecer con una persona que esté transitando el dengue que me pueda contagiar. Exactamente, es totalmente distinto a lo que vimos, por ejemplo, hace 2 años con el tema de la pandemia, ¿no? En donde teníamos que estar aislados porque la transmisión es interpersonal, se transmite a través de las personas, por la
a través del contacto o del aire o de los aerosoles que emite cada uno de nosotros y es transmisión humana. En cambio, en este caso, estos virus, los arbovirus en general, y dengue, chikungunya, zika, son transmitidos solamente por el mosquito Aedes aegypti, y por eso, digamos, la prevención siempre está enfocada en el control de estos mosquitos o en reducir los criaderos donde estos mosquitos se pueden desarrollar. Manuel, otra pregunta. Vos hablabas de que hay 4 serotipos, ¿no? Sin pedirte que hagas una explicación técnica, porque la idea justamente es todo lo contrario, tratar de que sea una divulgación científica más accesible. Pero mi pregunta apunta a consultarte si a través de todos los cambios ambientales que se están produciendo estos últimos años, eso está favoreciendo al virus o de qué manera está impactando en el virus. ¿Los cambios ambientales? Sí. ¿Cómo impactan? Sí. No, sobre el virus no impactan. Lo que sí puede tener un impacto es sobre la abundancia del mosquito. Ajá. Porque los mosquitos y en general todos los insectos, digamos, dependen o son muy dependientes de las condiciones ambientales y especialmente de temperatura, humedad y agua, lluvia. Entonces, sobre todo los mosquitos, que para poder desarrollarse, los estadios larvarios, digamos, se desarrollan en el agua, necesitan el agua. Los mosquitos tienen como una doble vida, tienen 2 etapas de su vida, una etapa que es acuática, que es toda la etapa larvaria, y después cuando esa larva ya está en condiciones y ya se transforma, como hacen las mariposas, que primero son orugas y luego son adultos voladores, en el caso de los mosquitos también pasa lo mismo. Las larvas se desarrollan en el agua y luego de ahí sale el mosquito adulto que conocemos, al que llamamos mosquito, que tiene alas y demás, y que su vida es en el ambiente aéreo terrestre, digo. Entonces, los cambios ambientales, sea que haya más lluvia, o sea que haya más temperaturas o condiciones de humedad, son muy favorables, y lo que podemos tener son años más favorable para que haya más infestación de mosquitos o abundancia de mosquitos, y años por ahí donde la abundancia es menor porque los fríos llegan más temprano, el invierno se adelanta o al revés, el invierno se atrasa y entonces por ahí es junio, estamos en junio y todavía tenemos mosquitos. Esa es la situación que ocurre o el impacto que tiene el clima sobre los insectos en general. Miguel, y tengo dos... Manuel, perdón, yo le cambio los nombres a los entrevistados. Tengo 2 preguntas. Una, si el mismo mosquito te puede transmitir dengue y chikungunya al mismo tiempo. Y la segunda es si sirve la fumigación en este momento del año. Porque el otro día, por ejemplo, en mi barrio hubo un caso de dengue en la cuadra y vinieron a fumigar. Sí, bueno, en principio sí. Está documentado en la bibliografía casos en donde se producen la coinfección, es decir, un mosquito Aedes te puede infectar con dengue. Después vino otro mosquito que estaba infectado con chikungunya y te inocula el virus chikungunya. Entonces en tu cuerpo vas a tener los 2 virus dando vueltas por ahí, te van a causar la enfermedad. ¿Qué predomina frente al otro? Es decir, si vas a tener más síntomas de dengue o más síntomas de chikungunya, eso ya tiene que ver con la sensibilidad de las personas, el sistema inmune y demás. Yo, digamos, de esa parte yo tampoco tengo un gran conocimiento como para poder explicar la cuestión más clínica de las enfermedades, pero sí existen casos, incluso aquí en el 2016 en Argentina, que tuvimos también un brote de dengue y un brote de chikungunya al mismo tiempo en algunas provincias. Hubo casos de gente que después era diagnosticada
por los dos virus, es decir, eran positivos para dengue y eran positivos para chikungunya. ¿Qué enfermedad desarrolló? Bueno, eso depende del sistema inmune y cómo funcionó el sistema inmunológico de cada persona, no es algo que se puede generalizar que ocurre. ¿Sí? Pero no es lo que, por ejemplo, ahora acá en Buenos Aires no conozco que están circulando los dos virus. Tenemos un brote de chikungunya y un brote de dengue. Sin embargo, no he tenido conocimiento de casos que hayan tenido doble infección, ¿no? Por ahora. Pero, o sea, es algo raro, pero puede ocurrir. Y respecto a la fumigación. Sí, respecto a la fumigación. Bueno, la fumigación, los productos que se utilizan para fumigar solamente están enfocados a matar mosquitos adultos, es decir, no a las etapas larvarias del mosquito. Entonces, ¿para qué se usa la fumigación? Cuando hay casos de dengue o cuando que se sabe que en un área está circulando el virus dengue o el virus chikungunya o lo que sea, lo que hay que pensar es que hay mosquitos que están infectados y que van a transmitir. Entonces, cuando se detecta un caso, lo primero que debe hacerse es lo que se conoce como bloqueo de foco. El bloqueo de foco es ir a la vivienda de ese paciente y en esa manzana, la vivienda del paciente, la manzana y las manzanas de alrededor, que son 8, se hace todo un barrido con acciones de fumigación justamente para matar a los mosquitos adultos que pueden estar infectados y cortar un posible brote, ¿no? A partir de ahí, entonces se mata a los mosquitos infectados. Y luego se hacen otras tareas que tienen que ver con eliminar criaderos y demás. Entonces, la fumigación solamente sirve y tiene impacto y funciona cuando se realiza de este modo, en áreas en donde se sabe que hay mosquitos infectados porque están habiendo casos. Si se va a fumigar por una cuestión preventiva, porque hay mosquitos y vamos a fumigar, o se va a fumigar en el mes de noviembre pensando de que bueno, va a haber dengue y entonces fumigo ahora, no hace nada, no tiene ningún impacto porque la fumigación no tiene poder residual. La fumigación dura un par de horas y cuando todas las gotitas cayeron al piso ya no hay más efecto del insecticida. El insecticida que se fumiga tiene que entrar en contacto con los mosquitos que están volando o que están reposando en las paredes y por el contacto los mata. Cuando esas gotitas, esa nube del insecticida que se dispersó por medio de la fumigación cae al piso, 2 horas, 3 horas ya no tiene ningún efecto. Entonces, digamos, la fumigación solo sirve para esos casos específicos y no sirve como una medida de control de mosquitos para hacerlo una vez y después, bueno, me quedo tranquilo porque vinieron a fumigar. Ojo con eso, porque también hay como un efecto de porque vinieron a fumigar, estuvieron fumigando en el barrio y entonces quedémonos tranquilos porque ya no hay mosquitos. No, a los 2 o 3 días, como los criaderos siguen estando, va a volver a haber mosquitos otra vez. Entonces es como que la fumigación sola no alcanza para controlar el mosquito. Hay que complementarla con todo lo que tiene que ver con eliminación y control de criaderos. Manuel, entiendo que al Aedes aegypti se lo puede identificar. Tiene una apariencia determinada que, digamos, uno puede tener una idea si es o no esa especie de mosquito. En caso de que uno lo identifique, primero saber si es así y segundo, si fuera así, ¿sirve, por ejemplo, o nos puede llegar a infectar el matarlo, digamos, o no sé, como uno hace comúnmente cuando ve un mosquito y nos está como molestando? ¿Eso sí corre algún riesgo por hacerlo o cómo deberíamos proceder? Bueno, en principio el mosquito Aedes aegypti sí. Es un mosquito que es diferente a otros mosquitos, no solo diferente en apariencia, sino en conducta y en comportamiento y en el momento del día que está en actividad. Aedes aegypti es un mosquito de color negro, que uno lo ve con
que pareciera, o sea, a simple vista pareciera que tuviese pintitas blancas, porque en realidad esas pintitas blancas son escamas de color blanco que están en determinados lugares del cuerpo, y entonces uno lo ve como que es rayadito o que tiene las patas rayadas, ¿no? Generalmente se lo describe de esa manera, pero es un mosquito que sí, en apariencia se diferencia muy bien de los otros, pero además es un mosquito diurno. Eso quiere decir que su actividad es diurna, se alimenta de día, sobre todo en horas de la mañana y en horas de la tarde crepusculares, pero después durante el día, durante las horas de sol y calor y a la noche, es un mosquito que reposa, no está en actividad, no está volando ni haciendo, digamos, no tiene ningún tipo de actividad, no se alimenta, no bipone o no pone huevos. En esos momentos está reposando. Es un mosquito que le gusta los lugares oscuros, los lugares sombríos con alta humedad, entonces por ahí El están adentro de baño, los típicamente. baños. Exacto, adentro de los baños, adentro de los roperos, debajo de las camas, porque además Rincones. es un mosquito doméstico, es un mosquito que vive en nuestras viviendas, no vive en el parque, en el campo, en áreas rurales, en charcos de agua, en lugares de ambientes amplios de agua, sino que elige depósitos artificiales o lugares chiquitos donde ir a poner sus huevos. Chiquitos me refiero a depósitos que pueden tener, como puede ser un tanque de agua, también es un lugar chiquito comparado con un arroyo o una laguna, ¿no? A eso me refiero con lugares chiquitos. Pero son lugares que tenemos en nuestra vivienda. Este mosquito en nuestra vivienda tiene todo o encuentra todo lo que necesita para su vida. Refugio, porque es de reposar adentro de las viviendas, les gusta estar adentro, los galpones, del quincho, en esos lugares. Es fuente de alimento, porque se alimenta de sangre humana, no de los animales o de los perros, la gallina, se alimenta de sangre humana. Cuando digo se alimenta de sangre humana es porque la sangre la necesita para producir los huevos que después va a poner. No es que de ahí ese es el alimento energético, digamos. El alimento energético de los mosquitos es plantas, como hacen todos los insectos que chupan el néctar de las hojas o de las flores, es decir, se alimentan, necesitan azúcares vegetales para poder, para toda su fisiología, es decir, volar, todo lo que realiza un mosquito. Pero para poner huevos, solamente la hembra va a chupar sangre, por eso el macho no se alimenta, no es de riesgo, no es el insecto de riesgo, sino que es la hembra, porque la hembra necesita la sangre para producir huevos. Y todo eso lo hace en forma, en periodos del día, a la mañana y a la tarde en especial. Y luego, como no le gusta el sol, es un mosquito que le gusta estar en la sombra y demás, se esconde, busca refugio y demás. Y lo otro que tienen nuestras viviendas, y por eso no necesita volar mucho más de la vivienda y de la manzana, no son mosquitos que vuelan mucho, que se desplazan por grandes distancias, es los sitios para poner huevos, los criaderos, y eso nosotros los tenemos en nuestra vivienda. Nosotros tenemos cacharros acumulados, neumáticos, la pileta de lona, la pileta las canaletas de los desagües, los resumideros y las rejillas en los patios, ahí adentro se meten y ponen huevos. Los Es decir, platitos todos debajo los de las lugares, plantas, los los platitos de las floreros. macetas, los floreros, exactamente. Ahí son esos los sitios de cría de estos mosquitos. Entonces tiene todo en nuestras viviendas, no necesita irse al parque o a la plaza o a ningún lado a poner sus huevos. Por eso Claro, también Manuel, que cuando... Sí, se nos está discúlpame. terminando el tiempo, sí, porque sabes un montón y la verdad que el tema es muy interesante y de mucha actualidad, pero se nos está ya yendo el programa. Solo te pido que digas 3 acciones concretas que tenemos que hacer hoy para evitar la propagación del dengue en nuestras casas. Y con esto ya Bien. cerramos. Bueno, primero, el tema de reducir la cantidad de elementos y objetos que hay en una vivienda que acumulen agua por más de 6, 7 días, porque ahí es donde el mosquito va a aprovechar para colocar sus huevos y desarrollarse las larvas. Entonces, todo lo que no sirva, no se use y junte agua, eliminarlo, destruirlo,
sacarlo de la vivienda, no tenerlo ahí guardado por las dudas. Si es un neumático, que suele haber muchos neumáticos en todos lados, también destruirlos, y si se sirve, si es algo que sirve, entonces lo guardo bajo techo. ¿Por qué? Porque bajo techo no se va a llenar de agua cuando llueva, y entonces no va a haber ningún problema. Los tanques de agua, si alguien tiene tanques donde tiene agua para conservar agua para después regar o inclusive para consumo, bien tapados. Todo lo que es canaletas, ahora empieza el otoño, las hojas de los árboles empiezan a tapar esas canaletas de desagüe, entonces bueno, mantenerlas limpias y destapadas. Los resumideros en los patios, las rejillas, una vez por semana, una olla, una pava de agua bien caliente hirviendo y mata todas las larvas y todos los huevitos que puede haber pegado en los recipientes. Y en los bebederos de animales, los floreros, recambiar el agua todo el tiempo, y además con una esponjita, ¿sí? Y en los platos de las macetas, por ejemplo, uno riega y ahí se llena de agua. No hace falta ni siquiera que llueva para que haya mosquitos, ¿eh? En sequía también puede haber mosquitos. Entonces, con una rejillita, con una esponja, limpiar las paredes internas de esos recipientes para eliminar todos los huevos que pueda haber. Eso es en función de decir, bueno, cuido mi vivienda para no tener tantos mosquitos, para que no haya tantos Aedes. Perfecto. Buenísimo. Pero Aedes siempre va a haber dando vuelta, entonces protegerme con ropa clara, manga larga, ponerme los repelentes a la mañana y a la tarde para evitar que me piquen los mosquitos. Yo recién estaba caminando por el patio y había Aedes dando vuelta y bueno, si no uso repelente me van a venir a picar. Digamos, esas cuestiones de protección personal y como les decía hoy, reposan adentro de las viviendas, no viene mal instalar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso y mantener las viviendas con alguna sustancia insecticida como los aerosoles, los espirales y ese tipo de cosas durante el día, porque como les decía hoy, durante la noche no tienen actividad. Genial, Perfecto. Manuel. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Se nos fue el programa, pero te vamos a volver a convocar más adelante porque este tema siempre tiene actualidad. Muchas gracias por haber estado en Estrategia Salud y Ambiente. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir el tema. Por favor. Bueno, hablamos con Manuel Espinosa de la Fundación Mundo Sano. Escuchanos, miranos, sentinos. Las 24 horas estamos en línea con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.